Le decía que tuvo la oportunidad de platicar con la ministra Lenia Batres. Aquí la conversación. Ministra, gracias por regalarnos su valioso tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Ministra, solo para estar en claro, en la sesión del día de hoy, donde la Corte decide rechazar las candidaturas que el Senado envió, posterior a que el Comité de Evaluación del Poder Judicial pues no ejerció su actividad y entonces el tribunal le ordenó al Senado que lo hiciera, el sentido de su voto en lo particular fue a favor de las candidaturas, ¿es correcto? Pedro, fíjese que hubo una discusión pues muy breve sobre este tema y al mismo tiempo se estaba decidiendo si se enviaba el listado y la modalidad bajo la cual se enviaría. Entonces votamos el envío y la forma, y en este caso mi opinión fue que tanto que debía enviarse al Senado, independientemente de que fuera de manera integrada el listado completo o analizando las candidaturas y votando finalmente impugnaciones individuales, que podía también suceder. Hubo casos en los que algunos ministros condicionaron su voto a el hecho de que solo sí podían impugnar algunas candidaturas. Decía posteriormente el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que este rechazo por parte de algunos ministros a la Corte es porque quieren descarrilar el proceso todavía a estas instancias, deslegitimarlo, no aceptar que esas candidaturas son de ellos. ¿Usted lo percibe de la misma manera? Pues yo creo que podría calificarse solamente o uno de irresponsabilidad o desconocimiento el estar emitiendo las últimas resoluciones que ha emitido la Corte sobre este tema, cuestión que yo no creo que haya desconocimiento, o dos, pues lo que hay es una deliberada intencionalidad de entorpecerlo, sabiendo que no tenemos nosotros competencia en materia electoral y que por un lado asumimos como un mandato obligatorio la suspensión de un juez de amparo que no tiene tampoco competencia en materia electoral, y cuando la autoridad electoral emite una instrucción a diferentes autoridades, entre otras al Comité de Evaluación, que era un órgano auxiliar que ya además renunció en este momento, que ya ni siquiera tiene la posibilidad de seguir funcionando. Ahora, muchos de esos ministros, seguramente, un tanto tomando en cuenta la narrativa de quienes se oponen a esta elección judicial, seguramente dirán, pues es que yo no puedo legitimar con mi voto a favor un proceso del cual pues yo considero no ha habido transparencia o no ha sido tan claro como debería en el ínter entre las entrevistas y la insaculación. ¿Usted, en el sentido de su voto, podríamos a la inversa interpretarlo como que usted sí está conforme con cómo se han llevado los procesos? No, bueno, en el caso del Poder Judicial a mí me parece absolutamente desaseado todo lo que se hizo. En un primer momento integramos un comité de evaluación, lo integramos, bueno, como quiso la mayoría, en ese caso yo acaté esa decisión, no se incorporó ninguna propuesta de las que presenté 5 propuestas, ni siquiera alcanzaron a ser consideradas por los demás ministros y ministras, y aún así pues acatamos la integración de este comité. Pues, ministra, ya por último, porque sabemos que trae agenda y le estamos quitando su valioso tiempo, solamente mencionaba usted el tema del legislativo y del ejecutivo, que solo en el Poder Judicial ha habido un desaseo. Muchos han considerado que el no saber qué pasó entre las entrevistas y la tómbola y el que solo llegaran perfiles, digamos, a favor de esta reforma al Poder Judicial, a la tómbola, pues fue un desaseo también. ¿Usted no coincide con eso entonces?
Pues yo veo muchas candidaturas de perfiles que no tienen nada que ver con las propias mayorías parlamentarias por un lado, o la identidad que se quiere acusar. Se dio Claro, ahí lo su que propio criterio y lo ejercieron. Ahí lo que señalan quienes levantan la voz en este aspecto es que esos criterios fueron parciales hacia dejar solamente perfiles afines para que en la tómbola quien saliera fuera solo afín a esta reforma. Pues yo no he visto eso, pues tendrían que confirmar que así sea, pero de los listados que yo he observado, veo, pues para empezar, mucha gente desconocida, y para continuar, pues no, más bien veo incluso por lo menos varios perfiles que justamente han tenido orígenes totalmente adversos a esa supuesta afinidad. Okay. Y en el caso, además de los perfiles que envió la Suprema Corte, pues la totalidad son perfiles ajenos a esa afinidad, y lo que está haciendo el Senado es garantizar que vayan a formar parte de la boleta electoral. O sea, no hay tal cuestión. Yo veo justamente lo que parecía que quería hacer la Corte era garantizar que no entraran para dar algún motivo, que finalmente eso también se comentó bastante, dar algún motivo para seguir emitiendo amparos, suspensiones, todo esto que no viene al caso, pero ¿sí? que ha encontrado algún tipo de argumento que se autojustifica por los propios jueces de amparo, que no tienen ninguna competencia en esta materia. Pues, ministra, le agradezco enormemente que nos haya regalado su valioso tiempo. Por favor, sigamos en comunicación. Muy buenas noches, Pedro. Un saludo a ustedes.